El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que aceptáis la invitación a seguirle, aceptando no solamente un seguimiento así como de lejos, sino queriendo implicaros en la aventura de seguir de cerca al Señor Jesús y todo lo que Él nos ha revelado. Nosotros creemos que Jesús es Dios, igual que el Padre y que el Espíritu Santo, y por eso queremos conocer mejor todo lo que Él nos quiere decir a través de las enseñanzas de su Iglesia. Y una de las herramientas para madurar la fe, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio es este programa de Radio María, El Compendio del Catecismo. Después de haber hablado de la profesión de nuestra fe, de los símbolos de fe, de cuáles son los más antiguos y de los más importantes, el credo apostólico y el credo niceno-constantinopolitano, después de haber reflexionado cómo se elaboró el credo apostólico y ver un poco por encima el credo de Nicea y lo que aporta sobre la divinidad de Jesús, y el credo de Constantinopla, que hace lo propio, es decir, afirmar la divinidad del Espíritu Santo, hoy comenzamos un nuevo apartado del compendio del Catecismo que va a consistir en ir viendo cada uno de los artículos de fe y reflexionando a través de las preguntas que nos ofrece el compendio sobre el contenido de todo aquello que afirmamos en la oración del credo. Vamos pues a comenzar invocando a Dios Espíritu Santo para que sea Él el que nos recuerde constantemente por qué estamos aquí, por qué hacemos lo que hacemos, por qué aprendemos y por qué queremos profundizar más en el seguimiento a Jesucristo y el conocimiento de nuestra fe. ¿Por qué? Por amor. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de esperanza. Cuando me parezca que todo está perdido, ven, Espíritu de esperanza. Cuando crea que todos son egoístas e interesados, ven, Espíritu de esperanza. Cuando sienta que no vale la pena empezar algo nuevo, ven, Espíritu de esperanza. Cuando piense que ya no podré cambiar, ven, Espíritu de esperanza. Cuando crea que ya nada bello se puede esperar de la vida, ven, Espíritu de esperanza. Cuando me parezca que la civilización del amor no es más que una utopía, ven, Espíritu de esperanza. Cuando sienta que yo ya no puedo hacer nada por la paz y la justicia, ven, Espíritu de esperanza. Cuando me canse de luchar, ven, Espíritu de esperanza. Pues tú
Comenzamos, como os decía, la reflexión sobre cada uno de los artículos del credo. El primer apartado, igual que el primer artículo del credo, es creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y la pregunta 36 del compendio del Catecismo dice: ¿por qué la profesión de fe comienza con creo en Dios? La profesión de fe comienza con la afirmación creo en Dios, porque es la más importante, la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo, y de toda la vida del que cree en Dios. Deberíamos empezar recordando que cuando nosotros hacemos nuestra profesión de fe, no lo hacemos en un sentido filosófico. Es decir, cuando afirmamos la creencia en Dios, no nos estamos refiriendo a que creemos en el motor inmóvil, en el creador increado, en ese concepto al que la razón por sí sola puede llegar sobre la existencia de un ser trascendental que ha dado origen a todo lo demás, sino que cuando oramos diciendo creo en Dios, nos estamos refiriendo a nuestra fe en Dios como Padre, como fuente y origen de toda la divinidad. Algunos teólogos actuales a veces se lamentan de que, en su opinión, toda la atención teológica se centra en el Padre Creador y temen, en cambio, que Dios Hijo quede oscurecido. Por eso dirigen su atención a Dios Hijo, a Jesucristo, de tal modo que muchas veces la teología queda reducida solo a cristología. Esta expresión no es mía, sino del cardenal Ratzinger, antes de ser Papa Benedicto XVI, cuando hacía un estudio sobre la primera persona de la Santísima Trinidad. Y él recuerda que desde los tiempos de Sigmund Freud se estaba perdiendo en la sociedad la confianza hacia el Padre, sea del tipo que sea, y más en general, decía él, hacia la misma paternidad. Los sociólogos de Occidente califican a la sociedad moderna como una sociedad carente de Padre. Como consecuencia, se difumina también la idea de Dios creador y no se acepta la idea de un Dios ante el que es necesario postrarse de rodillas. Así se prefiere hablar de cooperación o de relación amistosa entre personas más o menos iguales o entre un hombre y otro hombre y de amistad con el hombre Jesús. La realidad de nuestra confesión de fe comienza con una exclamación implorante, llena de entusiasmo y de alegría, en la que afirmamos que el Dios infinito es Padre y lo es de todos los seres. Es Padre nuestro y sobre todo Padre del Hijo. Sin embargo, ¿cuántos están hoy dispuestos a escuchar esta exclamación, que no es meramente una afirmación intelectual de que creo que existe Dios como creo que existen los neutrinos, sino la conciencia de ser hijos de Dios? Cuando decimos creo en Dios Padre, me estoy reconociendo gozosamente como hijo suyo. No es infrecuente encontrarse con ciertas reservas acerca de la paternidad divina. Los prejuicios se unen en un rechazo cuyo mudo poder parece querer ahogar nuestra invocación. El ideal del Padre está en gran medida debilitado por una sociedad sin padres. Del mundo moderno se alza una protesta contra la pretensión de paternidad. El trasfondo de este olvido del Padre en Occidente es variado y complejo. Parece que ya no hay lugar para la autoridad y el respeto allí donde todo está basado en la prestación y contraprestación,
donde todo está orientado hacia la autonomía, el desarrollo, el progreso, la emancipación y la autorrealización. Siendo así, mucho menos hay espacio para la autoridad de lo viejo y lo originario. Conviene comprender la estructura y la cultura de la familia y con ella de la autoridad del padre en un proceso de transformación y disgregación. El problema no es solo la protesta y la rebelión contra el padre, sino también la renuncia de los padres a una paternidad ejercida responsablemente y a una autoridad que es necesaria y es un deber. En este contexto se sitúa también el movimiento feminista, esa teología feminista que afecta por influencia de la cultura también a la Iglesia. La protesta contra la forma patriarcal de sociedad y contra la superioridad del varón sobre la mujer conduce a una crítica de la idea de Dios Padre. Ve en ella una sacralización del patriarcado, una exaltación unilateral del primado del varón y una represión de la mujer y de los valores femeninos. Cuando desaparece la experiencia del Padre humano, aunque sea imaginado de un modo prevalentemente negativo, ¿cómo puede, pues, haber una relación positiva con Dios Padre? ¿Cómo podemos después anunciar y confesar a Dios como Padre omnipotente? No es casualidad que el credo apostólico comience con la confesión: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esta fe originaria en Dios Creador, es decir, en un Dios que realmente es Dios, es la piedra angular de todas las demás verdades cristianas. Si dudáramos de esta verdad, todo lo demás se tambalearía. En este contexto, y a modo de comparación, podríamos recordar lo que decía sobre Dios el escritor Antoni de Melo, que era muy leído en su tiempo y cuya doctrina no encaja con lo que enseña la Iglesia Católica. Él considera a Dios como una cierta realidad cósmica omnipresente y no muy determinada precisamente. No manifiesta que pueda tratarse de un Dios personal, de modo que en la práctica lo niega. En algunos lugares habla de un cierto desvanecerse o dispersarse en el Dios impersonal, del mismo modo, dice él, que la sal se disuelve en el agua. Es comprensible que la Congregación para la Doctrina de la Fe haya rechazado estas tesis que nos llevan fuera de una verdadera comprensión de la paternidad divina. Es cierto que él no habla explícitamente solo de la primera persona de la Santísima Trinidad, sino que se refiere a Dios en general, pero incluye también una referencia a Dios Padre. No es mi intención ahora hablar de las diversas teorías que existen sobre la idea de Dios, pero sí dejar clara la enseñanza de la Iglesia sobre la persona del Padre y su papel en la economía de la salvación para manifestar la centralidad de este artículo de nuestra fe. Necesitamos entender a qué nos referimos cuando hablamos de Dios. Dios aparece como Padre en la Sagrada Escritura, ya en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios concebía al Señor como autor vivo y benevolente de la historia. Se llama a Dios Padre del Rey en el segundo libro de Samuel, y más tarde, cuando desaparece la monarquía en el tiempo del exilio y después de él, Dios aparece como Padre del pueblo de Israel, de manera que la palabra Padre adquiere un sentido colectivo. Dice el Salmo 103, como el Padre se apiada de los hijos, así el Señor se apiada de los que le temen. De este modo habla el autor del Salmo sobre el amor paternal de Dios. La palabra Padre, aplicada a Dios, aparece en el Antiguo Testamento en pocas ocasiones si comparamos la frecuencia de su uso con términos como Señor o Rey. La paternidad divina no es, en consecuencia, lo que una persona piadosa siente como principal en su relación con Dios. En el judaísmo posterior se debilita cada vez más la fuerza de la fe en el Padre Creador. No es casual que en muchas de las profundas oraciones que aparecen en el Qumran,
que son preciosas, nunca se llama Padre a Dios, sino que habitualmente se le invoca con el título de Señor. En el pensamiento judío, después del exilio, se llama cada vez con más frecuencia a Dios Padre del pueblo israelita. Israel es, entre todos los pueblos de la tierra, el Hijo unigénito de Dios. En cuanto al individuo, es hijo de Dios como miembro del pueblo. La filiación divina se comprende, en primer lugar, como una cualidad colectiva. Dios es Padre del pueblo y, por lo tanto, Padre de cada uno de los miembros del pueblo. La razón del empleo de la expresión Padre o Hijo es que Dios escogió y creó a Israel como su pueblo y está siempre a su lado con cariño paternal. Pero esta palabra recibe enseguida un contenido universal. Dios es Padre de todos los hombres y de todo el mundo porque es el Creador. Según los estoicos, que están muy de moda, por eso los menciono, cada hombre es, en cuanto miembro de todo el mundo, divino, pariente de Dios e hijo suyo. Pero Dios sigue siendo Padre de Israel, un Padre de extraordinaria ternura, de sentimientos maternales. Es Padre de todo el pueblo y también de cada individuo singular, especialmente de los pobres y de los débiles, como también de los justos. Podemos entender este concepto del Antiguo Testamento de Padre como preparación del concepto más divino y pleno que manifestará Jesucristo. La revelación de Dios como Padre en el Antiguo Testamento es el primer paso en el camino hacia la revelación del misterio trinitario. Allí encontramos desde el comienzo la idea de Dios como Padre revestida de un sentido muy general. Más tarde, su significado se va perfilando cada vez más como una paternidad divina extraordinaria que después, en el Nuevo Testamento, se presenta como una relación singular de Dios con su Hijo unigénito. Así, por ejemplo, se habla de Israel como del Hijo de Yahvé y también de Dios como el Padre del pueblo elegido. Yahvé sigue siendo Padre del pueblo elegido también en sus dificultades y aflicciones. El profeta Isaías habla del respeto filial que el pueblo debe a su Padre Dios. En un sentido especial, Yahvé es el Padre de los justos y piadosos, y por eso el libro de los Salmos alienta especialmente a los piadosos para que confíen sobre todo en Dios Padre. Finalmente, las profecías mesiánicas llaman Padre a Dios por su singular relación con el Mesías prometido. En el Nuevo Testamento, el mensaje sobre Dios confirma el conocimiento de Dios del Antiguo Testamento, pero Dios, que en el Antiguo Testamento se manifestó en su poder y autoridad, en el Nuevo Testamento se llama Padre de Jesucristo. Bajo la palabra Dios no se entiende aquí el Dios trino en personas, sino la primera persona divina. El Dios del Antiguo Testamento, origen sin principio del Hijo y del Espíritu, en el Nuevo Testamento se llama simplemente Dios. El Nuevo Testamento utiliza solo muy raramente la palabra Dios para designar a Jesucristo, y mucho menos encontramos en él un lugar donde se llame explícitamente Dios al Espíritu Santo. Por tanto, el Dios de Yahvé del Antiguo Testamento es aquel Dios al que Jesús llama su Padre. Este Dios es idéntico al Dios llamado Padre en el Nuevo Testamento, es decir, es idéntico a la primera persona divina. El Dios de la creación y de las promesas es al mismo tiempo el Dios de la elección y del cumplimiento, y al revés, el Dios del cumplimiento y la elección es el Dios de la creación y de las promesas. Y también el Dios de la justicia es el Dios del amor. Llamándole Padre, Jesús muestra la singular peculiaridad de su conciencia divina. La designación de Dios como Padre estaba bastante extendida en el mundo antiguo. Por ejemplo, al dios griego Zeus se le llamaba Padre del universo, Padre celestial, o también Padre de los dioses y de los hombres. En el Nuevo Testamento, Dios se presenta ante todo como Padre de Jesús. Es el Padre de todos los creyentes e incluso de todos los hombres. Una novedad del Nuevo Testamento en relación con el judaísmo es que para Jesús Dios está cercano, es un poder presente. Como Señor y Padre contiene, limita y sostiene a cada uno.
A la fe judía en Dios le es desconocida esta cercanía suya, o al menos no la conoce con esta seguridad y confianza. Dios era el Dios de los padres y es el Dios de las promesas, pero está escondida su presencia. En cambio, a la imagen griega de Dios le es extraña la idea de que la esencia más íntima de Dios sea el amor y de que el hombre pueda corresponder a él con confianza filial, como también lo es la conciencia de la fe en la protección que garantizan las manos de Dios, de la que Jesús hablará a los discípulos. Para toda la piedad griega valdría la frase de Aristóteles: sería un absurdo que alguien quisiera amar a Zeus. Esta expresión tiene su origen en el hecho de que para los filósofos griegos el absoluto, como principio filosófico, no tenía un carácter personal. Los dioses de la religión griega antecristiana no eran percibidos como el absoluto. De hecho, eran muchos, de tal manera que no se podían entender ni siquiera realmente como dioses. En consecuencia, no eran aceptables para los filósofos que buscaban el absoluto. En cambio, tomando el absoluto como principio filosófico, los pensadores de la antigüedad griega no lo entendían como persona y por eso no podía ser aceptado como objeto de culto para personas piadosas. Precisamente Aristóteles identificó en su filosofía el primer principio filosófico con Dios. Y también otro autor antiguo dice el padre de los hombres y de los dioses, sin que sepamos exactamente a quién se está refiriendo. La novedad del Antiguo Testamento se ve claramente expresada en la dirección de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Frente al tratamiento frecuente en la oración de los judíos, vistoso y a menudo litúrgicamente bello, pero también repleto de palabras, como por ejemplo en la oración de las peticiones que se remontan a tiempos de Jesús y que todo judío piadoso debía repetir 3 veces al día diciendo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, nuestro escudo y escudo de nuestros padres. Frente a este tipo de oración, Jesús enseña solo un tratamiento sencillo: Padre. En la oración de Jesús, igual que en la oración a Zeus, Dios Padre es el origen del mundo. El mundo y el hombre proceden de esta divinidad, un ser único y amplio. En la predicación de Jesús, como en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, el concepto de Padre no tiene nada de la idea natural de fecundación. Se trata de la idea de una creación poderosa y sagrada, fundamento del permanente amor paternal de Dios. Por eso dice Isaías en el capítulo 64, versículo 47, «Mas ahora, oh Yahvé, tú eres nuestro Padre, nosotros somos la arcilla y tú nuestro alfarero». El mensaje de la paternidad divina es el núcleo del Evangelio de Jesús. También San Pablo recibió y transmitió el Evangelio. La enseñanza más profunda de la fe cristiana en Dios es para Pablo precisamente que podemos llamar a Dios Abba, Padre. Lo cita en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, y en la carta a los Romanos, en el capítulo 8. La palabra Padre nos puede abrir el acceso a la Trinidad divina, pero, ojo, también puede cerrárnoslo. Puede ayudarnos a dar un paso más si consideramos la palabra que representa el otro extremo de la relación, es decir, la palabra Hijo. Según el testimonio de los Evangelios, Jesús presenta al Padre como un Padre solícito de todas las criaturas y especialmente de los hombres. Además, de manera especial en el Sermón de la Montaña, le llama Padre de los justos y Padre de sus discípulos. Finalmente, concibe a Dios como su Padre en un sentido completamente singular. Jesús habla de mi Padre y vuestro Padre y nunca reza a Dios junto con sus discípulos. Tiene con su Padre una relación filial irrepetible. Solo a él le corresponde el título de Hijo y de Hijo de Dios. Dios es el Padre de Jesús en un sentido distinto a aquel en que es Padre de los hombres. La singular relación paternal de Dios con Jesús es especialmente visible en el Evangelio de San Juan. Como muestra San Pablo, la Iglesia primera concebía a Dios como
Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo encontráis en la carta a los Romanos, en la carta segunda a los Corintios, en la carta a los Efesios. Es decir, San Pablo reconoce a Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la revelación bíblica de Dios llama mucho la atención ver que se revela como trascendente y al mismo tiempo cercano, que está por encima de todo y sin embargo está con nosotros y para nosotros, que se nos entrega y se nos regala. Por eso la idea de Dios cristiana no es como la idea de Dios del paganismo, ni siquiera, aunque en el paganismo se le llame como Padre, porque Él no nos engendra, sino que con su omnipotencia nos crea y a pesar de su trascendencia nos ama y se nos entrega. Vamos a hacer una breve pausa musical y después de ver la profesión de fe en Dios, que es lo que queremos expresar cuando decimos Dios, Padre, en la Sagrada Escritura, vamos a hacer un poco de recorrido histórico en la tradición y en los dogmas, porque como dice la respuesta a la pregunta 36 del Compendio del Catecismo, que es la que estamos tratando hoy, la profesión creo en Dios es la fuente de todas las demás verdades. Padre, 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 me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, no deseo nada más. Yo te ofrezco mi alma y te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque deseo darme, ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Cuando un cristiano reza el credo y afirma creo en Dios, no está simplemente haciendo una afirmación intelectual sobre que acepta la idea de un ser trascendente impersonal, sino que se está refiriendo a creer en un Dios que es el Padre de Jesucristo, que nos lo ha revelado en plenitud, y esta fe en Dios nos ayuda, nos hace vivir confiando en Él como Padre, como cuidador, como aquel que nos salva y que nos llama a vivir una vida de intimidad con Él. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo y hoy estamos tratando la pregunta 36. ¿Por qué la profesión de fe comienza con creo en Dios? La profesión de fe comienza con la afirmación creo en Dios porque es la más importante, la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo y de toda la vida del que cree en Dios. Y cuando nos referimos a Dios, estamos hablando del Padre. Por eso luego el credo hablará de Dios Hijo, Jesucristo, y de Dios Espíritu Santo.
tras haber hecho una visión general de la idea de Dios Padre en el texto sagrado, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo Dios Padre es presentado en la teología y en la historia de los dogmas. La primera tradición cristiana hizo suyo el discurso bíblico de Dios como Padre y calificó a Dios como Padre en sentido absoluto. San Justino, San Ireneo y Tertuliano utilizan expresiones muy parecidas. Siempre que se habla de Dios, se alude al Padre. Orígenes acentuó este modo de hablar y distingue entre ho theos, en griego sería el Dios con artículo, y theos, sin artículo. Entonces, cuando Orígenes dice ho theos, está queriendo decir el Padre. Ho theos sería el Dios y se refiere a la primera persona de la Santísima Trinidad, dejando claro, desde luego, que el Hijo también es Dios, pero para distinguir Dios Padre de Dios Hijo, él utiliza la expresión el Dios. Alguna vez he mencionado la conveniencia que sería bueno incorporar a nuestro lenguaje de decir, cuando hablamos de Dios, a qué persona de la Trinidad nos referimos. Si hablamos de Dios Padre, de Dios Hijo o de Dios Espíritu Santo. Pero Orígenes solventa esto poniendo el artículo el para referirse a la primera persona de la Santísima Trinidad. En las fórmulas de la Iglesia primitiva de la confesión de fe se advierte la convicción fundamental de que al hablar de Dios se entiende primera e inmediatamente el Padre. Los símbolos cristianos primitivos se centran siempre en Dios Padre Todopoderoso. Por eso, el Padre mismo se considera principio sin principio de toda la realidad. El lenguaje empleado en las oraciones de la liturgia más antigua es muy característico. La plegaria eucarística más antigua conservada se concentra en el Padre. Dice: «Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa vid de David, tu siervo, que nos has dado a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti la gloria por los siglos». El Concilio de Hipona determina literalmente: cuando se sirve en el altar, la oración debe estar siempre dirigida al Padre. La doxología litúrgica era, en consecuencia, la siguiente: gloria al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. La Iglesia oriental conserva todavía hoy esta forma de oración, y no solo ella, porque también nuestra liturgia, la liturgia romana, la mantiene en la terminación de las oraciones en las grandes doxologías. Por ejemplo, cada vez que decimos por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En los siglos posteriores, sin embargo, se produjo un cierto cambio de acento. León XIII lo recuerda en la encíclica Divinum Illud Munus, que el predecesor, Inocencio XII, rechazó expresamente la petición de que fuera introducida una solemnidad en honor a Dios Padre. Argumenta diciendo que mientras que en determinados días se celebran misterios singulares del Verbo encarnado, no existe, sin embargo, una fiesta que esté dedicada exclusivamente al Verbo en lo referente a su naturaleza divina. Igualmente, la solemnidad de Pentecostés no consiste solo en la veneración aislada del Espíritu Santo, sino que su significado consiste en el recuerdo de su venida o de su misión ad extra. Según León XIII, la razón de esta sabia decisión de Inocencio XII es evitar que nadie pueda llegar a dividir la única esencia divina a causa de la distinción de las diversas personas de la Santísima Trinidad. Y este temor es fundado, porque también en la actualidad hay muchos cristianos que no distinguen entre la actuación ad extra de la Santísima Trinidad y las apropiaciones trinitarias. Con ello, sin embargo, no se satisface la aspiración de ciertos cristianos a quienes les gustaría poder celebrar una fiesta litúrgica cuyo centro fuera Dios Padre, para poder así vivir más profundamente su condición de hijos, cuyo fundamento es el hecho de que Dios es nuestro Padre. Ya en los apologetas del siglo II, San Justino, Taciano, Atenágoras, Teófilo de Antioquía, escuchamos también
otras formas de expresarse. Se dirigen a las personas cultas del mundo pagano y deben, por tanto, hablar su misma lengua. Les ayudó el que la palabra Padre ya hubiera servido a Platón para designar el altísimo ser divino del que todo procede. El Padre es, en el neoplatonismo y en el gnosticismo, la superior instancia del ser. En cambio, en los estoicos, la designación Padre aplicada a Dios manifiesta la unidad natural de Dios con el mundo y la unidad de todos los hombres. San Justino se apoya en esta idea para llamar a Dios Padre de todo y Padre de todos los hombres. Indudablemente, tales expresiones tienen base en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y sin embargo, así desaparece la mediación cristológica de la paternidad divina. La paternidad divina aparecerá enseguida como una idea accesible a la razón, a pesar de que Justino subraya con la natural insistencia que la plenitud del Logos solo fue revelada en Jesucristo. Y hay algo de cierto en este proceso argumental, y es que la palabra Padre era adecuada exclusivamente para la síntesis entre la cuestión filosófica del fundamento último de todos los seres y el mensaje bíblico sobre el origen y la finalidad de la creación y de la historia de la salvación. Lo que dice la Biblia sobre el Padre podría ser la respuesta a la pregunta fundamental de la filosofía que siempre se había hecho sobre cuál es el fundamento de todo. Y el fundamento de todo sería pues el Padre, pero no entendiéndolo como una idea abstracta, sino como el Padre de Jesucristo, el Dios que se ha revelado. El intento de los apologetas de transformar el mensaje cristiano y dotarlo de un ropaje filosófico fue un paso necesario y valiente. No fue una cesión que resultara de la debilidad, sino expresión de la vitalidad del cristianismo naciente que se atrevía a penetrar con espíritu misionero en un nuevo ambiente cultural. Es claro que una prueba como esta no siempre puede salir bien al primer intento. Es decir, el paso dado por los apologetas provocó al principio una crisis porque no estaban suficientemente deslindadas dos cuestiones. Por un lado, la relación del mundo con Dios como con su origen, y por otro lado, la relación de Jesús en cuanto hijo con su Padre. Dicho de otra manera, la paternidad eterna y temporal de Dios. Ambas cuestiones estaban a menudo incluso entremezcladas. Este fue el caso, en particular, de Arrio, del que ya hablamos en el programa anterior, que entendía al Hijo como una especie de mediador de la creación, como un demiurgo, y como una criatura superior. Solo los dos concilios de Nicea y de Constantinopla aportaron una explicación afirmando que el Hijo es igual o de una misma esencia con el Padre, homoousios. Así quedó decidido que Dios es Padre de su Hijo desde la eternidad y que éste le es igual en esencia. Dentro de la divinidad, el Padre es origen y fuente, como decían los griegos, o bien principio, como decían los latinos. Hacia afuera de la divinidad, en cambio, la creación y la historia de la salvación son obra de toda la Trinidad. Sobre todo los padres griegos daban gran importancia a la doctrina fundamentada en Orígenes sobre el Padre como origen y fuente de la divinidad. En la vida interna de la Trinidad, el Padre es el don originario. Y por eso mismo está claro que nunca es sin el Hijo y sin el Espíritu Santo a los que se entrega. Y por eso no puede ser aislado el Padre de las otras personas, aunque solo sea en el pensamiento. Sí que podemos pensarlo como fundamento divino originario de las otras personas. Su identidad está precisamente en que se da, en que Él es quien se da a los otros, lo que por otro lado significa también que obtiene su identidad de ellos. Es decir, el Padre es origen en cuanto que es Padre, pero como es Padre desde siempre, tiene que haber un Hijo que lo sea desde siempre para que el Padre desde siempre pueda haber sido Padre. Entiendo la complejidad de la reflexión sobre la Trinidad ad intra, pero quiero dejar claro que cuando hablamos de Padre nos estamos refiriendo a Dios que desde siempre es Padre, desde toda la eternidad, y eso implica que desde siempre, desde toda la eternidad, no creado, sino engendrado, ha tenido un Hijo
coeterno con Él. Por el hecho de que en la rítmica del amor realiza el profundo misterio de ser don como su característica específica, el Padre proporciona fundamento y permanencia a toda la comunión, la mantiene unida y la sostiene como una sola cosa, de modo que las otras dos personas reconocen en Él su centro. Pero esto no significa que Él sea, por así decirlo, el principio ontológico de un proceso genético, ni que solo pueda ser pensado de este modo, porque el centro del Padre es impensable sin la relación con las otras personas y sin la relación de las otras personas a Él. Las explicaciones teológicas y dogmáticas tuvieron también sus consecuencias. Cuando se comenzó a subrayar la verdadera divinidad de Cristo con la palabra Dios, se designó cada vez con menos frecuencia al Padre y cada vez más el único ser divino común, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto resulta evidente en el lenguaje litúrgico y en las oraciones de la Iglesia. Ya San Basilio pasó de la doxología litúrgica Gloria al Padre por medio del Hijo a Gloria al Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo, para terminar con nuestra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Las consecuencias aparecen en la doctrina trinitaria de San Agustín, que fue determinante para el Occidente y especialmente en sus oraciones. Evidentemente, en numerosas oraciones e invocaciones de sus confesiones, San Agustín se dirige a Dios como Padre, pero la mayor parte de las veces habla, según el uso litúrgico de los salmos, de Dios o del Señor. Estos cambios en el lenguaje de la oración condujeron a que se debilitara el significado de la paternidad intratrinitaria del Padre en su relación con el mundo y con los hombres. De este modo, la enseñanza sobre la Trinidad llegó a convertirse en una doctrina interesante desde el punto de vista teológico, pero irrelevante desde el punto de vista mundano. Así, por ejemplo, la doctrina escolástica hablaba en el tratado de Deo Uno sobre Dios y sobre su ser, sobre sus propiedades y también sobre su relación con el mundo, sin que se dijera una sola palabra sobre el Padre. Solo el tratado de Deo Trino habla de él. No obstante, esta división de la única doctrina acerca de Dios en dos tratados distintos, de Deo Uno y de Deo Trino, es problemática a la vista del testimonio de la Escritura y de la tradición de la Iglesia, para la que el Dios uno es siempre el Padre. Por lo tanto, cuando afirmamos creo en Dios, estamos hablando de la personalidad de Dios y de ella depende toda la fe de los hombres. Porque solo podemos entregarnos con fe y amor a quien es un ser personal y, sin embargo, distinto de nosotros, apartado de todas las marañas de las necesidades y defectos terrenos y, a pesar de ello, semejante a nosotros. Solo ante Él tenemos responsabilidad. De Él únicamente podemos esperar que nos saque con su poder de la estrechez y limitación de la existencia y nos lleve a la amplitud de su gloria. En un mundo perfectamente cosificado, no soportado por un Dios personal, están cerradas todas las puertas. El hombre está encerrado sin salida en un mundo así. No puede saltar las murallas que tiene en torno. El mundo entero le parecerá entonces una prisión gigantesca. En un mundo sin Dios personal, las oraciones resuenan inoídas en los enormes espacios de los que hablan las ciencias naturales, que nada sabe de nosotros, ni nosotros podemos saber de él. Como un horrible eco de la propia llamada, son rechazadas de nuevo hasta el orante por el entenebrecido cielo. El mundo sin Dios vivo es un mundo de glacial y desconsolada soledad. En cambio, el Dios en el que creemos, el Dios Padre, es un Dios personal que nos mira en cada momento con amor, nos llama a nuestras mejores obras, nos anima y nos obliga a nuestras tareas, nos espolea de la inercia de nuestro corazón y nos ayuda a superar también los pecados y fracasos. Nos abarca con su mirada y con su corazón, con los ojos de su amor y con la mano de su omnipotencia. Nosotros nos sabemos cobijados y con patria en un amor de indecible fuerza, calor e intimidad. Cada momento de la vida se convierte en un encuentro con el amor creador de este Dios personal. La fe en un solo Dios
no es simplemente una cuestión de asentimiento intelectual. Esta confesión es una opción fundamental en favor de algo necesario, algo que satisface plenamente porque en el fondo Él lo es todo. Por eso, ese algo interpela también al hombre. La confesión de un solo Dios implica, en definitiva, la opción fundamental entre fe e increencia, la cuestión sobre qué es lo que merece siempre y en todas las situaciones una confianza absoluta. Todo lo demás, el mundo y el hombre, lo vemos a la luz de la fe en Dios, en este Dios. En la fe en Dios es la fe en Dios la que nos ayuda a situarnos en el mundo como seres humanos. Para un cristiano, decir creo en Dios no es solo profesar el artículo primero y fundamental de la fe, sino la razón de la propia vida, el objeto de nuestro amor, la meta a la que encaminamos nuestra existencia. Proclamar la fe en Dios obliga a hacer realidad lo que reconocen los teólogos. La fe en Dios significa tanto estar el creyente convencido de la existencia de Dios como la entrega personal a Dios existente. Creer en Dios, pues, significa conocer y confesar la obra de salvación realizada por Dios en la historia a través del Hijo Jesucristo, que también es Dios, confiar y obedecer la palabra de Dios y los mandamientos que contiene, y la comunión con Dios en esta vida orientada a la comunión plena en el cielo. Estos elementos deben estar presentes cuando se confiesa conscientemente creo en Dios, y cada vez que rezamos el credo debemos hacerlo conscientemente. Por eso, en la afirmación creo en Dios está contenida toda la vida cristiana. El Dios revelado, el Dios de Jesucristo, el Dios personal, el Dios trinitario. De Él hablan directamente todos los artículos de la fe. Están todos unidos de modo orgánico a esta primera y fundamental verdad sobre Dios, que es la fuente de la que deriva todo. Dios, dice el Apocalipsis, es el alfa y la omega. Él es también el comienzo y el término de nuestra fe. Por eso podemos decir que todas las verdades que recitaremos después de esta primera afirmación nos permiten conocer cada vez más plenamente al Dios de nuestra fe, del que habla el creo en Dios. Nos hace conocer mejor quién es Dios en sí mismo y en su vida íntima. En efecto, al conocer sus obras, la obra de la creación y la redención, al conocer todo su plan de salvación respecto al hombre, nos adentramos cada vez más profundamente en la verdad de Dios, tal y como se revela tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por eso quiero insistir en que cuando decimos creo en Dios, no nos estamos refiriendo a una idea abstracta, etérea o indeterminada. Creemos en el Dios revelado en la historia de la salvación y de forma plena en Jesucristo. Por eso podemos ir más allá de esta afirmación inicial fundamental, completarla y desarrollarla no solo en la imagen de Dios, en la acción de Dios, sino también en el hombre que es creado a imagen y semejanza suya, en el mundo que es reflejo de su gloria, en la historia de la salvación, en la Iglesia y en el destino final del hombre y del universo. Todo esto está contenido en lo que es Dios y hay que desarrollarlo con calma para ir conociéndole gozosamente poco a poco. Todas las palabras del credo, pero especialmente estas primeras, no son simplemente la afirmación de una verdad teológica, sino una auténtica confesión que implica nuestra vida. Cuando decimos creo en Dios, nuestras palabras tienen un carácter preciso de confesión. Confesamos, respondemos a Dios que se ha revelado a sí mismo. Confesando, nos hacemos partícipes de la verdad que Dios ha revelado y la expresamos como contenido de nuestra convicción. Por cierto, antes de terminar, me gustaría hacer una aclaración lingüística, porque muchas veces el verbo creer puede entenderse mal. Por eso os voy a leer lo que dice el diccionario panhispánico de dudas. Dice que creer significa tener por cierta la existencia de algo o de alguien y tener confianza en algo o alguien. También puede significar tomar por cierto lo que alguien dice o también puede significar opinar o pensar algo. Entonces, que
Que quede claro que cuando nosotros rezamos el credo, no nos referimos simplemente a que opinamos o pensamos algo, a tener la impresión o sospecha de algo. Creo que ha llegado el momento de que cambie de trabajo o creo que va a llover. No significa esto. Significa tener por cierta la existencia de algo. Y esta convicción es la que da sentido a nuestra fe. También significa tomar por cierto lo que alguien dice. Creo que es importante este apunte lingüístico, porque cuando decimos creo en Dios, no afirmamos solo que creemos, que opinamos, que Dios existe como podríamos creer en la vida inteligente en otros planetas, sin que esto te afecte, sino que crees que Dios está presente e interviene en tu vida, y esto lo cambia todo. Decir creo te compromete a responder a su presencia viviendo como creyente. Significa que tu fe determina sus decisiones. Cuando dices creo en Dios, reconoces que formas parte de la familia de los hijos de Dios, que creen lo mismo que tú. Cuando proclamas el credo en comunidad, celebrando la misa, por ejemplo, lo estás haciendo junto a otros que proclaman lo mismo que tú. Es decir, sabes que estás entre hermanos que comparten tu misma fe y como tú procuran vivir cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando dices creo, te estás distinguiendo de quienes no creen que existe Dios o de quienes no hayan sentido a su existencia y piensan que cuando esto termine todo se va a acabar. Tu firme fe te convierte en testigo que de palabra y obra puede interpelar la incredulidad y contribuir a sembrar una duda en aquellos que no creen para que abran un espacio y dejen que Dios intervenga en sus vidas. La creencia en Dios, la fe en Dios, sostiene pues la cosmología, porque creemos que Dios es el creador de todo, fundamenta nuestra antropología, porque somos creados a imagen de Dios, y fundamenta también nuestra moral, porque creemos, en el sentido de que damos crédito, que ese Dios que nos ha creado, que ha creado el mundo, que nos ha creado a su imagen y semejanza, nos pide que vivamos conforme a lo que Él nos ha revelado. Por lo tanto, es muy cierto esto que dice el compendio de que es la afirmación más importante y la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre, creado a imagen de Dios y redimido por Él, sobre el mundo, creado de la nada por Dios, y sobre la vida de los que creen en Dios, porque hemos de comportarnos, de vivir como hijos de este Padre amoroso que se nos ha revelado. Sirva este programa para tomar en serio lo que significan estas tres simples palabras: creo en Dios, y todo lo que afirmar esto implica. Lo dejamos aquí, continuaremos con el primer artículo de nuestra fe: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, pero será ya en un próximo programa. Sabéis que si queréis participar en este espacio, si queréis que sean leídas vuestras preguntas o escuchados vuestros mensajes, podéis dejarlos, si son audios, en el WhatsApp 668-594-383. También podéis escribir un texto a ese número, 668-594-383, indicando que es para el programa El Compendio del Catecismo, o escribir un correo electrónico a la dirección compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.